Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de lo que es Crypto Time, con todo el ánimo, con toda la energía. Y estamos acá con Mauricio Tobar Gutiérrez, señor. Ahora, Jorge, ¿quién es don Mauricio y por qué uno de los invitados estrella que vamos a tener, ¿no es cierto?, aquí en el programa? Mauricio Tobar, de profesión, es ingeniero electrónico. Él estudió eso en la Universidad Nacional de Colombia y después estudió una maestría en creación y gestión de empresas innovadoras y de base tecnológica, nada menos que en la Universidad de Barcelona. Ahora, eso es interesante porque eso ya demuestra que él no solamente vibra con la tecnología, sino que es una persona que está preocupada de la actividad comunitaria, de la actividad social. Fíjate que cuando uno revisa el LinkedIn, lo que más me llamó la atención es que él está certificado por el gobierno de China en construcción y administración de parques tecnológicos en Colombia. Y después eso siguió con un entrenamiento para el establecimiento de un plan común para construcciones de capacidades, parques científicos y tecnológicos, y después con un segundo entrenamiento. Es decir, tenemos a una persona que está pensando más allá de la tecnología, ¿no es cierto?, sino de alguna manera en cómo crear un ecosistema. Él es cofundador de Blockchain Colombia en marzo del 2018 hasta la fecha y es codirector de una serie de instituciones, cofundador de una serie de empresas, entre las cuales destaca True, que desarrolla tecnologías para proteger la privacidad de usuarios, y Tropicos Finance, que ofrecen productos crediticios, ¿ya?, focalizados en economías emergentes. Así que interesante ver el trabajo de él. Bienvenido, señor, bienvenido acá a Crypto Time, qué bueno tenerte. Que nosotros habíamos Muchas gracias, José, Jorge. Qué gusto estar acá, muy contento de poder compartir con ustedes. Gracias por esa lectura de la hoja de vida. Yo lo resumiría en que he creído toda mi vida en que la educación, la ciencia y la tecnología van a cambiar o cambian el desarrollo de las personas en los países, y por eso me dedico a ello y a trabajar en ello, ¿no? Oye, qué maravilla. Bueno, nosotros tuvimos anteriormente una conversa con Mauricio cuando estábamos con el tema de descentralizado y tuvimos un ciclo, ¿no es cierto?, de las ONG blockchain a nivel latinoamericano, y la verdad que te queríamos invitar porque eres una de las personas que está literalmente en la vanguardia en eso, en todo lo que es la zona de América, ¿verdad?, en todo lo que es el continente. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos: ¿cómo entraste a las cripto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de las cripto? Bueno, fue por allá en el año 2016. Yo siempre, ahí ustedes veían, yo codirijo un grupo de investigación en la Universidad Nacional. Veníamos trabajando tecnología y un primo me empezó a decir: tú que trabajas tecnología, Mauricio, deberías ir a conocer qué es esto de Bitcoin. La verdad es que yo no había tenido mucho interés en temas financieros hasta ese momento. Pero también ese mismo día, un grupo de tecnología, de personas que se dedican a la tecnología, invitaron a otro meetup alrededor de Bitcoin. Entonces decidí ir al primero, al que me invitó, al que invitaron mis amigos de tecnología. Era un desayuno, y fui, los escuché y la verdad es que no entendí nada. Entonces dije, bueno, me voy para el segundo. Es bueno eso, hay que partir con algo, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, estudiar lo que uno no cacha. Exacto. Entonces lo bueno es que tenía el segundo ese mismo día por la noche. Entonces me fui y tampoco entendí nada. Pero algo interesante que vi es que habían programadores de software hablando de dinero, por un lado. Y pues nosotros nos dedicamos al desarrollo de software. ¿Cómo así que el dinero se puede programar? Pero una pregunta más básica: ¿cómo así que hay de un dinero diferente al del Banco Central? Para mí eso era como, yo no lo podía creer. O sea, yo nunca me lo pregunté. Yo era de estos que y si ustedes se ponen a pensar, es muy raro que el dinero es algo que utilizamos ¿cuántas veces al día? 5, 6, 7, 8 veces. Todos los días. Que lo utilizamos todos los días, varias veces al día. Que dejamos de estar con nuestros amigos y nuestros familiares para trabajar, para conseguir dinero y para poder comprar las cosas. Y nadie nos explica cómo funciona el dinero. Entonces, eso fue como una primera pregunta, y me empecé a investigar sobre el tema. Es como lo hackea uno Bitcoin. Bueno, hay otra forma de hacer dinero. También la pregunta de cómo se respalda y demás, ¿no?
Pero también empecé a encontrar los contratos inteligentes y empecé a ver que toda esa posibilidad de centralización que plantea Bitcoin se podría llevar a otros sectores, y por eso fue que empezamos desde la universidad a trabajar en blockchain y en cripto. Me parece. Ahora, tú partiste igual que todos nosotros cristianos aprendiendo sobre el Bitcoin, o viste cómo se llama, como viste esto como para poderlo aplicar a lo que tú ya estabas haciendo. ¿Cómo fue la vinculación ya con las monedas? Una cosa es tener una primera impresión, saber más o menos para dónde va, tener una idea, y otra cosa es ya empezar a trabajar con ellas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, yo lo primero que hice fue pedirle a mi primo, que ya tenía alguito de Bitcoin, que me pasara, no sé, como $15 en Bitcoin. Pásame $15 en Bitcoin, quiero ver cómo es la experiencia. Y yo tenía un viaje a San Francisco y escogí un hostel donde recibían Bitcoin como medio de pago. ¡Qué buena! ¿Qué año fue eso ya? Eso fue entre 2016 y 2017, no me acuerdo muy bien. Perfecto. Y fui y pagué el hostel con Bitcoin y me daban 15% de descuento si pagaba con Bitcoin. Entonces, cuando vi lo sencillo que era, dije, ¡pum! O sea, no es solamente el que no te lo pueden quitar, el que está descentralizado, sino que esto va a servir como medio de pago en el futuro, ¿no? Todavía no lo hemos visto como seguramente lo veremos más adelante, pero en ese momento, cuando lo utilicé, y creo que esa es una de las recomendaciones, es utilícenlo, no piensen en invertir por invertir y tal, o que se van a hacer ricos y tal. No, aquí hay una tecnología que puede solucionar problemas más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo lo utilicé, lo tenía en mi billetera, veía cómo funcionaba, cómo fluctuaba con el mercado, y en el momento en que pagué, ahí empezó a abrirse toda una serie de posibilidades. Ahí ya, wow. Esa la primera vez que yo también pagué con Bitcoin fue, wow, qué notable, qué bacano. Como que me acuerdo y me da incluso como escalofrío, porque en realidad fue. Ahora, hay que decir, la primera vez te da miedo, no entiendes, parece una cosa rara, la gente es demasiado apasionada y parece una religión. Hay que decirlos. Es la perspectiva de la primera vez, ¿no? Pero una vez te das cuenta que hay un artículo científico detrás que además tiene todos los fundamentos técnicos, que es el white paper de Bitcoin, le das una leída y te das cuenta del diseño fantástico de cómo une piezas de manera perfecta y cómo además la historia viene mostrando que funciona, ¿no? Porque una cosa es que esté en el papel, otra cosa es que alguien le haga marketing, como pasa con muchos tokens, y otra cosa es que los hechos hablen por sí solos, ¿no? Exacto. Y bueno, y yo te quería preguntar, viendo ya más al detalle esta tecnología, y ustedes, ¿no es cierto?, vinculándose mucho con el mundo estatal y con el ámbito público, ¿cómo ves tú esta tecnología para poder solucionar los problemas que tenemos acá en Latinoamérica? Veo que ya se está utilizando mucho esta tecnología para solucionar muchos problemas. ¿Qué problemas graves veo que está solucionando? Uno, el protegerse de la inflación en ciertos países, ¿no? Caso muy fuerte, Venezuela, extremo. Caso Argentina, también bastante fuerte durante mucho tiempo. Donde no solo la inflación siempre trae restricciones, ¿no? Porque los gobiernos imprimen mucho dinero y luego cuando ven que la inflación llega y la gente empieza a buscar opciones, le empiezan a quitar opciones, ¿no? Y antes, cuando no existía Bitcoin, pues no tenías opción. Ahora tienes opción. Y eso es un juego que viene. Es un poco triste porque va a ser a raíz de la inflación. Estoy viendo que en Chile están en también tasas del 7-8%, similar a Colombia, que en Chile, sobre todo, es impensable que eso esté pasando, como lo está pasando en Estados Unidos. Y bueno. Pero miren esto. Perú el año pasado tuvo 7% de inflación, o en los últimos 12 meses tuvo, el año pasado tuvo 7% de inflación. Sí, este año, en los 3 primeros meses, tienen 7% de inflación. Y la velocidad es una barbaridad. Entonces, el tema de protegerse de la inflación es un primer caso de uso que me parece fundamental para que la gente pueda resguardar sus ahorros, básicamente, ¿no? Y no, por decisiones de bancos centrales y de gobiernos, perder sus ahorros de toda la vida es una tragedia. O sea, es de lo más injusto que puede haber y nadie paga un día de cárcel ni se hace responsable por eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Se dice de que es el impuesto inflacionario, que es el único impuesto que no está regulado. Exactamente.
Exactamente. Y que como que no se ve, es como el sapito en el agua caliente que se va hirviendo, ¿no? No lo sientes hasta que ya no puedes escapar. Y así pasa con la inflación. Mi hermano vive en Argentina, yo sufro con él, tengo sobrinos argentinos. Y realmente o sea, es un flagelo, básicamente, el tema de la inflación. Nadie se hace responsable. Nunca se han hecho nadie responsable por problemas de inflación. Es impresionante y mandan a la pobreza a la gente. Imagínate tú, gente que ha estado trabajando toda su vida, logra la pensión, tiene sus ahorros en moneda local y resulta que pasan a valer cero. Bueno, muy cercano a cero. Tal cual. ¿Por qué? Por malas decisiones y por incentivos de políticos que quieren tener dinero de la manera más fácil para ellos, que es imprimir. Ese es un caso de uso. Otro caso de uso muy, muy común, muy importante, son las remesas, los abusos de las casas de giro y de los bancos para poder hacer, y es que no tiene sentido al final. Pónganse a pensar, ustedes están en Chile, yo estoy en Colombia en este momento. Esto que está pasando acá es un video digital, y el dinero ahora es digital. ¿Cuánto estamos pagando por esto? Cero. Bueno, estamos pagando el internet mensual, pero está cero. ¿Por qué tenemos que pagar el 5 o el 6 o el 14% que llega en algunos países por mandar dinero digital de un lugar a otro? O sea, mira, y de hecho, absoluto abuso. Veo lo que tú dices y te doblo la apuesta, en el sentido de que nosotros cuando creamos acá en Chile teníamos un cajero para el tema de la remesa. Claro, había una parte importante por el tema de la inmigración con Venezuela. Pero nosotros cuando empezamos a ver los casos de movimiento de capitales a Haití, ahí se me cayó casi el pelo. Porque en Haití tú tienes que pagar literalmente 2 veces para que te llegue la plata. Tienes que pagar para poderla enviar y que llegue a la isla como tal. Creo que llega a la otra. ¿Cuál es el otro lado de la isla? Uno es Haití y el otro República Dominicana. República Dominicana. Muchas gracias. Llega a República Dominicana y desde ahí se tiene que pagar otro porcentaje para que termine llegando a Haití. O sea, estamos viendo, en su momento estuvimos viendo de que se llegó a pagar cerca de un 45-50% de lo que estabas enviando. Y se lo terminan llevando a las casas de cambio. Así que te valido tu punto. Es que es otra barbaridad, ¿no? O sea, que el dinero digital, ¿por qué entiende que hay una frontera? O sea, es que no tiene ningún sentido. Eso se lo inventan los que nos quieren cobrar toda esa cantidad de fees. Es muy similar a cuando antes teníamos llamadas internacionales cobrando de entrada y salida, que si uno recibe una llamada, también le cobraban a uno por ese, con el roaming y tal, y llegó WhatsApp y se los dañó a todos. Entonces, las criptomonedas pueden ser ese WhatsApp de las llamadas internacionales con respecto a los giros internacionales, y esperemos que así sea. Otro caso de uso es cuando te persiguen y te quieren quitar tu dinero, ya sea en el banco, que no es tuyo, o en efectivo, que te pueden entrar a robar. Básicamente con Bitcoin no lo pueden hacer. Los casos se están viendo con los ucranianos tratando de llevarse lo que pueden, y lo que pueden llevárselo se lo están llevando en cripto en sus billeteras, ¿no? Entonces, ese tipo de casos hay más, pero yo creería que esos son como los principales casos de uso que están pasando. Ya en finanzas descentralizadas empezamos a ver gente, por ejemplo, que utiliza Tropicus para comprarse una moto, o por si no llegan a final de mes y están esperando el salario y tienen sus ahorros en Bitcoin y no los quieren vender, entonces pueden sacar un préstamo con la garantía del Bitcoin, pagar sus gastos, y cuando les llega el salario pagarle la deuda a Tropicus. También conocemos de casos de personas que les faltaba un poquitico para comprarse un terreno y fueron y buscaron este préstamo en Tropicus, que no tiene ningún tipo de burocracias, que ni siquiera te pide tu identidad. Entonces, pero esos son apenas casos que están empezando a salir. Los casos que ya hemos visto históricamente en Latinoamérica tienen que ver con eso, ¿no? Con la protección de la reserva de valor para protegerse de la inflación, y con pagos también no solamente para remesas, sino también para comercio internacional a través de las stablecoins. Es muy, muy cierto. Jorge. Mauricio, dime una cosa, ¿Tropicus tiene una estructura financiera? No. Tropicus es un proyecto de finanzas descentralizadas, y básicamente las reglas que están establecidas en una financiera están establecidas en un contrato inteligente. Hermoso, sencillo, fácil y listo. O sea, ¿y cuáles son estas empresas de las cuales estuvimos hablando? Porque bueno, Tropicus es una,
pero tú también estás vinculado con el tema del Estado. ¿Cómo has visto tú ahí en Colombia la vinculación del Estado con las cripto, los emprendedores y todo el ecosistema allá? Digamos, tiene muchos contrastes, diría yo. Uno ve muchos funcionarios con buena voluntad, uno ve muchos anuncios de prensa de que están abiertos a las criptos y demás, pero la realidad es que por allá en el año 2017 la superintendencia sacó unas cartas circulares que no son decreto ni son ley, pero que les decía a los bancos que no hicieran nada con cripto, que no compraran, que no vendieran, que no intermediaran, que no hicieran nada de eso. Unas cartas circulares. Y eso de facto creó una prohibición. Y los bancos empezaron a cerrarle las cuentas bancarias a los proyectos de criptomonedas. ¿Esto qué fue? ¿Qué año fue esto? 2018, 2019. Ok. Desde hace un año y medio, un poco más, empezó un sandbox regulatorio que invitaron que es para los bancos, no para los exchanges. Bancos en compañía de exchanges, pero no es para los exchanges. Un piloto de exchanges para bancos en compañía de exchanges. Eso es Colombia. Eso es Colombia. Donde están probando durante el último año y medio cash in y cash out. Que se puede aprender en un fin de semana. Y que en teoría esta semana debería salir los resultados convertidos en lineamientos de regulación o política. Así lo ha anunciado el regulador. Pero que a hoy, a pesar de esos más de 80 comunicados de prensa y publicaciones, no ha cambiado una letra de la reglamentación y sigue igual de restrictivo. A tal punto de que Thomson Reuters hizo un estudio que lo publicó esta semana donde muestra que en su concepto hay 2 países en Latinoamérica que son restrictivos con las criptomonedas. Uno es Bolivia y otro es Colombia. No te puedo creer, no había visto ese artículo. Si me lo envías, lo colocamos aquí en lo... Está en LinkedIn por si quieres consultarlo. Bueno, entonces, al final vamos a decir cuáles son tus redes y lo pueden revisar. Pero qué fuerte eso, porque en realidad yo veía a Colombia como muy bien posicionado para poder desarrollar esto. Es un país que dentro de lo que es la zona, ¿sí? Es un país bastante ordenado. Es un país que ha salido adelante con una serie de dificultades y tiene los problemas que de hecho blockchain le podrían solucionar de forma bastante potente, de forma casi radical, si es que se utilizase. ¿Tú lo ves ahora, esto? Me estoy refiriendo al tema cripto, ¿no? Y el estudio se refiere al tema cripto más que a blockchain, ¿no? Porque, digamos, cuando hablas de blockchain y hablas de cripto hay 2 percepciones desde el punto de vista de gobierno diferentes. Blockchain no tiene ninguna restricción, ¿no? El problema que tienes es cripto. Cuando le metes todo el tema de cripto, todo el tema financiero, todo el tema de volatilidad, todo el tema de control de tu dinero, pues ahí no gusta mucho, ¿no? Claro, le estás quitando la papa de la boca. Exactamente. Entonces, cosa que no había pasado en más de 400 años, ¿no? Que los bancos centrales tuvieran una competencia. Entonces, digamos, cuando hablas de blockchain, hay una percepción mucho mejor. Aquí el gobierno promueve blockchain y financia, y a nosotros, tengo que decirlo, nos financiaron varios proyectos de blockchain en el sector público con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Procuraduría General de la Nación, el Foro Económico Mundial, y los apoyan muy en las primeras fases, ¿no? Pero tú sabes, hay cambios de gobiernos, hay cambios de funcionarios y todos esos procesos se van cortando. Pero a la hora de hablar de cripto, hay muy buenos anuncios de que estamos abiertos, de que el sandbox, de que miremos, de que vincúlese, de que tal. Pero lo que yo le decía a amigos del gobierno que me dicen, pero Mauricio, aquí somos muy pro esto y tal. Yo les digo, vea, cuando un emprendedor quiere abrir un negocio, le pregunta al abogado, ¿en dónde lo abro? ¿Dónde es la regulación adecuada para este tipo de negocios? Y pues los abogados no van y miran los comunicados de prensa ni las publicaciones en los medios. Los abogados van y miran cuál es el estado de la regulación. Y si el estado de la regulación es restrictivo y no ha cambiado, le dicen al emprendedor, ahí no. Vayan a El Salvador. Ahí sí. Claro, y el problema de todos estos gobiernos, eso fue un mensaje que me faltó hoy dar en un
evento que muy amable me invitó el Banco Interamericano de Desarrollo a hablar con reguladores y les mandé unos mensajes muy positivos de por qué esto tiene que ser una muy, muy buena noticia también para ellos, porque estamos todos con la misma misión de mejorar las condiciones de servicios financieros para la gente. Entonces, si los dos estamos de acuerdo con eso, tenemos que alegrarnos y trabajar en ese sentido. No sentir miedo, ni mucho menos. Aprender juntos. Y hay algo que sí creo que me faltó mencionar en ese sentido, y es que se me fue la paloma de qué fue lo que se me olvidó mencionar. De razón se me olvidó mencionarlo. Está bien, pero mira, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que en realidad Colombia era como una disyuntiva, ¿sí? Porque decían, ¿no es cierto?, a viva voz, oye, acá el blockchain la tiene que llevar, queremos que venga gente, aquí está posicionada, te vamos a ayudar con plata, pero no vaya a tocar el tema cripto, ¿eh? Sí. Eso es aparte, sí. Eso es otra cosa, ese es otro juego, ese juego es de nosotros. ¿Sí? Bueno, y el punto al que quería ir es que porque aquí digamos que no, o en cualquier lugar que sean restrictivos digan que no, eso no significa que los emprendedores van a decir, me dijeron que no hago nada. Yo no conozco a muchos emprendedores que acepten un no. Exactamente. Entonces lo que están haciendo es expulsando a sus emprendedores a que lo hagan en otro lugar. Así es. Porque eso es lo que se llama el arbitraje regulatorio. Porque como tú muy bien mencionas, hay lugares como El Salvador que sí te dicen, acá usted lo puede hacer. Pero no es el único, además. Tienes muchos lugares donde lo puedes hacer. Entonces, el hecho de que diga que el gobierno trate de bloquearlo no significa que la gente lo deje de hacer. La gente va a hacerlo igual, por otro lado, y te vas a perder los impuestos de eso. Eso es lo que termina ocurriendo. Tratan tanto de que no se mueva la gallina los huevos de oro, que al final la terminan ahorcando y terminan matándola. Entonces, es ahí donde... Y bueno, y en toda la zona, porque bueno, ya en Colombia, ¿cómo se llama? Hay más de algún proyecto potente que se ha ido generando. ¿Tú cómo has visto los proyectos y las dinámicas con esos proyectos y los estados en lo que es esa zona de la zona de Latinoamérica? Porque claro, se pueden ir a El Salvador. Has visto muchas personas que se han ido a El Salvador. ¿Qué emprendedores hay en Colombia? ¿Cuáles serían realmente interesantes de, incluso en algún momento, poderlos entrevistar acá también? Coméntanos un poco cuál es el ecosistema que se está generando ahí. Me imagino yo que muchos venezolanos también han salido de su país, ido a Colombia y tratando de desarrollar dinámicas cripto por el conocimiento que tienen dado de la necesidad en Venezuela. Sí, aquí han habido emprendimientos muy interesantes, algunos de esos ya se han vendido, el caso de Panda, es un exchange que... Panda, conocí a los chicos de Panda acá en la BitConf, el chico era un gordito y la chica, ¿cómo se llama? La chica era la novia y eran muy simpáticos los dos, los conocí cuando estaban por acá, muy buena onda. El Bacano, el muy conocido como El Bacano. El Bacano, ¡qué genial! Sí. Ese fue un emprendimiento muy bueno acá y fue vendido, o sea, es un caso de éxito, ¿no? Cuando tú vendes tu emprendimiento es porque hiciste algo bueno. Vendió una parte a Ripio y vendió otra parte para lo que fue el desarrollo de El Salvador con Athena y realmente de alegrarse. Acá también se ha desarrollado mucho lo que es Buda, que pese a que es chilena en realidad, pues tiene un brazo aquí en Colombia y uno puede considerar Buda local y colombiana porque casi que comenzó casi que al tiempo que con Chile, ¿no? Pese a que su origen es chileno. También he empezado a ver muchos proyectos de NFTs, incluso soy muy amigo de Fira, que es como la criptoartista más conocida aquí en Colombia, y empiezan a ver como muchos movimientos alrededor de ese tema. También hubo proyectos que no fueron tan exitosos por diferentes razones, el caso que proyectos de Y Combinator con muy buenos inversores, pero que encontraron problemas regulatorios en el caso del mercado principal como en Venezuela, que esa empresa se llamaba Value, que tuvo que cerrar, también un muy buen emprendimiento. Soy muy amigo del CEO de Simón. Entonces sí han habido impulsos. Ahora, a los exchanges les ha tocado durísimo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros creamos True en Colombia, que no tiene, es una empresa de desarrollo de software y experiencia de usuario en blockchain, no tiene ninguna atención regulatoria.
pero los exchanges hubo tiempo que estuvieron prácticamente cerrados por toda esa presión regulatoria. Y Tropicus no es colombiana, por ejemplo, por esa misma razón. ¿Tu empresa no es colombiana? True sí, Tropicus no. Ah, ¿ya? ¿Por qué tenías mejores opciones en otro lado para poderla crear? Y porque no hay claridad regulatoria, y cuando no hay claridad regulatoria, pues tienes que dedicar mucho tiempo y plata a estar explicándole al regulador estos temas, y pues no tenemos ni tiempo ni plata, entonces es una decisión que hay que tomar la vida del simplemente emprendedor, por descarte, ¿no? La vida del emprendedor, o tenéis mucha plata y no tenéis tiempo, o tenéis tiempo pero no tenéis plata, porque es como es lo que ocurre. Jorge, que te ahí en silencio para poderte escuchar, como sea, alguna preguntita, algo que le quieras comentar ahí a Mauricio, que estás en silencio. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ay, sí, señor. Mauricio, yo quería comentarte, o preguntarte, mejor dicho, ¿qué opinas de los NFTs? ¿Cómo ves esa industria? ¿Y cómo distingues de los proyectos que realmente agregan valor versus aquellos que simplemente son un juego de piramidal? Es una muy buena pregunta. Digamos, yo estoy tan metido en finanzas descentralizadas y en lo que hago que no he tenido mucha oportunidad de experimentar con los NFTs. Pero lo que sí tiene son varios elementos que creo que pueden ser muy, muy potentes, ¿no? Primero, para los artistas que quieren poner a disposición su arte, históricamente han tenido que estar presos de las... como estas galerías que les permitan o no publicar sus obras, ¿no? Esto es una posibilidad de acceder a mercados internacionales con muy alta liquidez, y si a alguien le gusta tu obra, poder llevarla. Entonces ese tipo de eliminación de intermediarios y de democratización del arte me parece algo muy, muy interesante. También el tema de la propiedad me parece interesante por la tecnología. Blockchain te garantiza eso, que tú puedes tener la propiedad y que puedas hacerle trazabilidad a quien creó la obra de arte, ¿no? Eso es algo fundamental y que evidentemente se terminará valorando. Yo sé que uno puede decir, le saco un screenshot y ya está, pero que al final es lo mismo, ¿no? Tú puedes ir a tomar fotos de las obras más icónicas e importantes de los museos de París, y puedes coger esas fotos y volverlas un cuadro, pero sabes que ese no es el original, ¿no? Y nadie te va a pagar nada por eso. Entonces es digamos, un elemento para mirar. Otra cosa es si los precios son exagerados o no. Eso es otra discusión que no lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Otra cosa es si hay personas inescrupulosas que utilizan taxis, neveras, Bitcoin y ahora NFTs para estafar. Es otra cosa. Lastimosamente los hay, y bueno, no sé cómo identificarlos en el caso de los NFTs porque no he estado muy metido. Yo les puedo decir un poquito en cripto. ¿Cómo saber si estás haciendo una buena inversión? Tampoco lo sé, porque me dedico más a la tecnología. Lo que sí he escuchado mucho es que la recomendación es que compres algo que te guste y ya está, que no lo pienses tanto a un precio razonable, ¿no? No vas a pagar millones de dólares por eso. O sea, me gusta esta foto del gatito, pero yo no daría mi ojo izquierdo y mi riñón derecho, ¿me entiendes? O sea, hay cosas en las cuales claramente hay cierto nivel de límite. Y saber también, tú, Mauricio, ¿qué otros proyectos has visto tú en esa zona? Proyectos que sean potentes, proyectos pero espérate, te cuento algo del tema del arte antes de ir hacia allá. Ah, ya, perfecto, dale. En mi perspectiva, ¿no? Esto es un cambio generacional. Así como para los mayores, los que somos de una generación mayor, no tiene demasiado sentido este tema del arte digital y que nos vemos en el metaverso y que yo les muestro que yo soy el dueño de esto y tal. Y para nosotros es como, si ustedes ven mi apartamento no tiene cuadros, o sea, yo tengo una vista muy bonita, esos son mis cuadros. Pero yo creo que en el futuro va a ser al contrario. Las nuevas generaciones no van a creer que la gente valoraba el arte físico y que no valore el arte digital. Y estamos en la transición de los dos y estamos enfrentando esos dos mundos. Y yo conozco mucha gente para lo cual este tema de arte digital tiene mucho más sentido que el arte físico. Y ese es el problema que tenemos con el dinero, con los países, con las fronteras y demás. Y es que, y puse un tweet con eso, a ustedes dos y a mí nos pueden no gustar los NFTs o el metaverso,
pero que no nos guste no importa en absoluto. ¿Por qué? Porque si mucha gente se pone de acuerdo y creen en esa historia, así como creemos en las fronteras o creemos en el dinero y demás, ahí se va a crear un mercado y allá vamos a pasar mucho tiempo de la vida y no importa si nos gusta o no. Porque ese es el ser humano, o sea, el ser humano es de ponerse de acuerdo en vainas, en historias comunes, así sean feas, ridículas, malas, la religión es una cosa. Exactamente, señor. Jorge. Oye, siguiendo esa línea de pensamiento, coméntame por favor en qué estadio está Colombia en términos de adopción masiva. No sé si tú tienes cifras o si te atreves a estimar qué porcentaje de la población tiene alguna noción, por lo menos general, de lo que es criptotecnología y el Bitcoin, y de ellas cuántos son usuarias y cuentan un exchange o tienen una billetera Bitcoin. Sí. Digamos, datos exactos de porcentaje de población no tengo. Tengo algunos datos, por ejemplo, en Local Bitcoins, que es este sistema peer-to-peer. En el 2020, Colombia y Venezuela fueron, bueno, primero Rusia, después Venezuela, después Colombia en mayor volumen a nivel global. Y Venezuela era como el 13% y Colombia era como el 11%, entre los dos casi un 24% del volumen global de Local Bitcoins, que en ese momento era de las plataformas más importantes del mundo de comercio con Bitcoin. Luego llegó Binance y arrasó con todo. Sí. pero aquí, y ese es el sentido que quiero darle, miren que nosotros no tenemos grandes exchanges. Y eso tiene una justificación y no quiero ser reiterativo en el tema de la regulación. Miren que nosotros todavía no tenemos grandes emprendimientos lastimosamente y tiene que ver con la regulación. Y por esa razón la gente, la mayoría del volumen que pasa en Colombia tiene que ver con el P2P. Y los casos de uso que se dan desde mi perspectiva, no tengo datos, pero es poco, digamos, no tengo todos los soportes para decirlo, pero claro, la diáspora venezolana en Colombia es muy grande. La mitad de la diáspora global del mundo está, creo que, en Colombia. Wow. De Venezuela. Entonces ellos algunos de ellos utilizan Bitcoin para mandar moneda de vuelta a sus familiares. Una prueba de ello es que cuando hay caídas de luz en Venezuela, cae el comercio de criptomonedas en Venezuela y cae el comercio de criptomonedas en Colombia. Están así de vinculados. Sí, eso es un estudio de Open Money Initiative. Y baja en Perú también, no es la misma proporción que en Colombia, hasta en Chile también baja, pero no es la misma proporción que en Colombia. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el volumen tiene mucho que ver con Venezuela en Colombia. El segundo caso de uso para mí tiene que ver con especulación, como en muchísimas partes. El tercer caso de uso tiene que ver con buscar mejores opciones de acceso a servicios financieros y pagos, porque aquí realmente no hay unos buenos servicios financieros. Y seguramente que el cuarto, así no nos guste, esto es Mauricio Tovar, ¿no? No estoy citando a nadie, ni tampoco, y tampoco tengo los datos exactos, pero seguramente tiene que ver con lavado de activos y demás, ¿no? Y bueno, es que claro. Oye, Jorge, dale. Sí, Mauricio, y una pregunta del chat de Jerkovitz. Él dice: ¿piensas tú que se forman camarillas entre funcionarios del gobierno para invisibilizar a los divulgadores que están a favor de la descentralización? E incluso reparten cupos a quienes apoyan leyes que restringen el uso de las cripto. Yo soy un poco más pragmático y me voy por los incentivos. Yo no creo que los funcionarios se pongan de acuerdo para eso. Yo creo que los intereses de algunas personas o grupos económicos que ponen ciertos funcionarios son los que generan esos incentivos para que nada pase. En Colombia, ustedes conocen García Márquez, él planteaba en 100 años de soledad y en varias de sus obras un lugar que se llama Macondo. El Macondo, claro. Macondo es un lugar donde todo pasa y nada pasa. Y si ustedes se dan cuenta, Colombia y un poco Latinoamérica es muy así. Ustedes escuchan noticias todos los días de Colombia. Colombia pasa esto. Pues si ustedes vienen en 3 años, estamos igual.
Claro, de hecho he escuchado mucho sobre el tema del hub colombiano, de que quieren, ¿no es cierto?, convertirse en el hub tecnológico de Latinoamérica, pero después yo tengo amigos que han venido de Colombia un poco decepcionados ante las dificultades de siquiera crear una empresa. Porque acá, Bueno, no es tan difícil crearla si no eres cripto. Si eres claro, cripto, eso, sí tienes dificultades. Sobre todo, no tanto crear empresas, sino abrir una cuenta bancaria es casi imposible. exactamente. Eso es lo que me han comentado, de que, bueno, que en realidad, claro, cuando digo amigos que se han ido para allá, han sido amigos que han querido desarrollar dinámicas cripto. Ahora, yo ¿cómo se llama? Veo a Buda muy potente allá, y claro, tienes toda la razón, no hay ningún tipo de exchange. En lo que es el sector de allí, ¿ves tú algún proyecto potente, algún proyecto que realmente tendríamos que colocarle un ojo, que desde Centroamérica y desde Colombia, desde El Salvador, Honduras, ¿cómo se llama? Em, ¿Cómo se llama el Panamá y en todos esos lados? ¿Tú has visto proyectos potentes los cuales tú dirías, esto podría llegar y ser un cambio a nivel latinoamericano? Es una buena pregunta. Veo muchos temas de educación en El Salvador interesantes. Eh, mm, pero, digamos, lo más interesante en Latinoamérica, hay que decirlo, está en Argentina. Tienen un ecosistema impresionante y tienen unos desarrollos impresionantes y tienen ya unas empresas que valen muy bien valoradas Sí, en sí, el sí. mundo cripto. Brasil también. Evidentemente México pues tiene ¿cómo se llaman? A este exchange que es tan grande. Eh, ¿En México? en México sí está. ¿Cómo se llama? Ahorita me acordaré. Ujú. Pero sí, hay que decirlo, es difícil encontrar esos referentes. Ahora, tengo que aclarar una cosa también, es que no estoy, o sea, esto te consume tanto Sí. que al final no puedes hablar con todo el mundo y me estoy perdiendo la mitad. Amén. Entonces, tampoco es justo decir que no hay, ¿no? Una cosa es que yo no los conozca No, y no, otra está cosa bien. es que no existen. Está bien, ¿no? Es más que nada porque como tú estás allá, estás vibrando con la industria, estás haciendo soluciones y proyectos, digo, Pero si te digo la verdad, Tropicus está mucho más enfocado en El Salvador y en Argentina que en Colombia, pero muchísimo más. no te Con puedo decirte que creer. el primer evento que vamos a hacer en Bogotá va a ser mañana con la gente de Strike, después de todo este tiempo. En cambio, en Argentina hemos hecho 5 o 6 eventos. En El Salvador hemos estado varias veces y demás. Vemos unas oportunidades diferentes en esos lugares. Entonces, lo que te digo, me encuentro más, esto no sé, está bien, no sé si está bien o está mal, pero me encuentro más con emprendedores de fuera que con emprendedores colombianos, porque aquí todo el mundo se imagina que los emprendimientos de alta tecnología, eso todo el mundo está siempre dando entrevistas y tal, y que no sé qué. Y, bueno, sí, se hace una que otra, o en conferencias, pero al final lo que estás es acá con el equipo, solucionando problemas, tratando de integrar una cosa, tratando de mirar la otra, de diseñar, de tal. Es más de estar aquí, así como estoy en este momento, es la mayoría de mi tiempo. No tiene demasiado esto de el emprendedor que está allí visualizando el futuro y que lo buscan los medios. Nada de eso pasa, Nada, esto nada, es mira, los trabajando. emprendedores llegamos, ¿no es cierto? Nos sacamos esta cuestión y empezamos a remangarnos las mangas, así, y Exactamente. decir ya, el emprendedor dice, ¿qué hay que hacer? Y es la habilidad de saber organizar los problemas, de ponerles un orden y de ir uno a uno solucionándolos, porque esos nunca te van a faltar. Totalmente. Jorge. Sí, mira, Yerko insiste, él tiene la hipótesis de que en Chile hubo de alguna manera una intervención de funcionarios con nombre respecto al tema de cómo nos impusieron el impuesto a la renta y cómo obligaron a los exchanges a identificar en el fondo al cliente con el root, en el caso de Chile, y con el detalle los movimientos. Y en el fondo nos obligan a nosotros calcular
la utilidad y pagar un impuesto a la renta sobre aquello. Entonces, yo no sé cómo funciona en Colombia y si ya la autoridad se está moviendo para generar un impuesto a la renta o alguna otra forma de tributación. Les voy a contar Colombia es muy lindo, pero quiero comenzar por ahí. Colombia tiene cosas muy buenas. Estamos hablando de reguladores y de políticos, ¿no? Pero, porque alguien que me escuche dirá como, y entonces... No, pero a ver, yo salí un tiempo con una chica de Colombia y la verdad que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, yo no tengo nada malo que decir de Colombia. Y la gente es muy querida y tal. Pero, era amorosa. La verdad que le mando un gran saludo si nos llega a ver. No sé, no creo, pero sí, puedo decirlo. Bueno, si crees que hay posibilidad de que te vaya a ver, es porque las cosas terminaron bien. Está bien. Pero miren lo que pasa en Macondo, para no decir Colombia, en Macondo, donde todo pasa y nada pasa. Sacaron una reglamentación, la DIAN, ¿no? Una guía de pago de impuestos. Esto fue hace 3 meses o algo así. Entonces, salen noticias el director de la DIAN, ¿no? Pero así súper orgulloso y le pregunta, bueno, explíquenos esta guía y tal, y que no sé, en un vivo, no me acuerdo si eran noticias. Explíquenos esta guía. Entonces, no, todo el que tenga criptomonedas tiene que declararlas y pagar impuestos y tal. Y no sé qué. Bueno, ¿y qué pasa si alguien tiene criptomonedas del 2017? No, pues también tiene que declararlas desde el 2017. Pero es que si las declara desde el 2017, eso significa que tiene que hacer un cambio en la declaración de renta, y si hace un cambio en la declaración de renta tiene que pagar una multa. Pues sí, tiene que pagar esas multas. Perdón, espérate un momentico. Entonces, sacaste una guía hoy y le estás diciendo a la gente que ahora le explicas cómo declarar impuestos y pagarlos, pero que tiene que... Y esta gente que es pseudoanónimo en sus tenencias, y que tú le tienes que generar un incentivo para que pague los impuestos, porque todos queremos que se paguen impuestos. Pero si tú le estás diciendo a esa gente que se puede ir para El Salvador, o que puede decir, yo no lo digo nunca y usted cómo me va a encontrar, que si quiere declarar impuestos tiene que hacerlo con una multa de 4 años y quedar como un delincuente. No, pero qué imbecilidad más grande, macho. ¿Y qué dice el personaje? Dice que sí. ¿Y qué dice el personaje? No, dice que sí. Dice que sí. Con 2 cojones. No, bueno, perfecto. Pero es que, claro, tiene que salir de eso la autoridad, ¿no? O sea, claro, tú puedes ser la autoridad, pero al final tienes que pensar en cuál es el objetivo que estás buscando. El objetivo que tú estás buscando es salir como autoridad o que la gente pague impuestos. Si el objetivo es el primero, lo hiciste muy bien. Si el objetivo es el segundo, no hiciste nada. No hiciste nada. Entonces, pero es ese tipo de cosas la que pasan en nuestros países, ¿no? Lastimosamente. Exactamente. Estamos dando un ciclo completo desde el inicio de la conversación hasta ahora, casi las 8 de la noche. Ahora, quería yo entregarte a ti, Mauricio, unos últimos minutos para que nos comentes algo que te encuentres tú importante, para también saber cuáles son tus redes sociales, ¿no es cierto?, en caso que las quieras comentar, y así, ¿no es cierto?, y ya haciendo el cierre de este programa, que estuvo 10 puntos. Así, un dulce. Nos divertimos. No, quisiera comentarles un poquito de Tropicus, que no lo hicimos porque estuvimos explorando varios temas. Básicamente en Tropicus ustedes pueden encontrar el que quiera, el que lo necesite. Opciones de ahorro mejor que tus bancos. Ahorita hay 4% de interés anual en dólares, entre el 4 y el 6%. Si ustedes entran a Tropicus, pueden ahorrar. ¿Eso es tropicus.com? Tropicus.com. Y si quieren sacar un préstamo y ya están ahorrando, pueden sacarlo sin necesidad de ningún intermediario. Únicamente el único requisito que tienen que tener son sus criptomonedas. Es, digamos, el requisito. Entonces, invitarlos a participar, invitarlos a que también apoyen a todos los emprendedores que estén buscando solucionar este tipo de problemas. Si comparan ustedes las tasas que hay en su país o en cualquiera de Latinoamérica por parte de los bancos, legalmente es un abuso absoluto. Protéjanse, por favor, también de la inflación. Hay varios podcasts que ya hablan, y si hacen un podcast de inflación, pónganle cuidado a José y a Jorge, porque es fundamental. Hay unos tips alrededor del tema. Yo, por ejemplo, compré
hace una semana fui y compré casi $700 de mercado, cosas no perecederas, para poder comprar a precios de hoy y no a los precios dentro de 2 o 3 meses que van a estar mucho más altos. Una de las buenas prácticas, hay varias prácticas de cómo disminuir el efecto de la inflación, que nunca puede ser cero, lastimosamente. Ese efecto, cuando llega la inflación, te va a afectar a los tuyos, y sobre todo afecta a los más pobres, lastimosamente, que no tienen cómo invertir en real estate, o cómo invertir en acciones, o cómo invertir en otra cosa, porque no tienen capacidad de ahorro. Entonces, apoyar a sus emprendedores, y ustedes también hacer parte de la transformación, como dice José, remangarse y decir, bueno, yo soy bueno para esto, yo puedo aportar en esto, cada uno tiene para aportar en algo. No hay nadie, esto no tiene demasiado, o sea, puede ser la última tecnología y demás, pero la clave es trabajar, liderar, solucionar problemas, escuchar al usuario, no importa qué tecnología sea. Y eso lo pueden hacer ustedes, y si no son para emprender, pueden aportar desde otro lugar, desde donde se sientan que pueden aportar. Es importante que aporten. Esa es mi invitación. Maravilloso, señor Jorge. Muy bien, decir que nosotros en @tucryptotime ya estamos siguiendo a Mauricio Tovar, que su dirección es @maurotop, y que también estamos siguiendo a Tropicus, que tiene Y y K. Tropicus. ¿Ya? Tropicus, exactamente. Y bueno, nos llamó la atención, aparte de las noticias y comentarios que hizo ya Mauricio, a quien agradecemos su disposición, que mañana Tropicus tiene un directo por canales de CryptoPlaza, tanto en YouTube y LinkedIn, donde van a hablar de ahorro y préstamos flexibles usando DeFi sobre Bitcoin. Ahí va a estar mi socio. Jueves a las 6 de la tarde, hora colombiana. Así es. El otro co-founder de Tropicus va a estar ahí, Diego Mazo. Qué maravilla, señores. Muchas gracias por toda esta conversación. La verdad que fue maravilloso. Agradecerle a todos los que nos estuvieron comentando en el chat. ¿No es cierto? Alexis estuvo acá, Tomicro 2021, Tomicro, estaríamos con Dodgeman y con Dodge Boy, ¿verdad? También estuvo conversando con nosotros el mismo Yerko, ¿sí? Y muchas otras personas más. Toncinolitos también nos estuvo hablando. Estuvo con nosotros también Toncinolitos, y creo que eso, y otros más que también nos están hablando aquí en Telegram, en WhatsApp, y nos están hablando en Instagram, en todos lados nos están hablando. La verdad que les encantó esta conversación, ¿no es cierto? Muchas gracias a Mauricio, gracias Jorge, aquí José Miguel despidiéndose, y voy a decir lo que dice Yerko, porque CryptoTime, porque es hora de hablar de realismo mágico. Eso es García Márquez, ¿no? Eso es García Márquez. Lo es. Muy bien. Pero ¿qué otra cosa es también, Jorge? Eso es hablar de criptos. Es hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos. Muchas gracias por todo. Un gran abrazo. Chao, chao.